Que el Señor le bendiga a mis hermanos en este día jueves 27 de mayo del 2021. Vamos a continuar la primera carta de Juan en el último capítulo que estamos viendo, aunque debo decirle, voy a retomar el tema sobre el pecado de muerte, que ahí algunos hermanos me preguntaron algunas otras cosas más que habría que añadir y lo voy a añadir. Pero vamos a avanzar igual hasta la parte final de esta primera carta de Juan. La verdad es que es interesante todo lo que hemos ido aprendiendo. Reconozco en realidad lo grato que ha sido encontrar esta palabra del Señor que nos ha hablado sobre el amor de Dios, sobre el amor hacia los hermanos, de cómo conocemos, de cómo sabemos, de lo que nosotros ahora estamos. ¿Ya? Y leyendo ahora la parte final, en primera de Juan 5, del 19 al 21, donde dice, lo voy a leer, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Yo debo decirle, mis hermanos, que en esta última parte donde Juan nos habla lo que sabemos que somos, lo que sabemos lo del mundo, sabemos lo de Cristo, lo que conocemos y dónde estamos. Así que, mis hermanos, yo les invito a continuar escudriñando las Escrituras. El próximo jueves, si hoy día terminamos, avanzaremos de inmediato a la segunda epístola de Juan, que en realidad es un solo capítulo y lo vamos a ver el próximo jueves, a lo mejor en 1 o 2 jueves más. Y luego pasaremos también a la tercera de Juan, que es más breve aún. Pero hoy día vamos a continuar retomando un poco sobre el pecado de muerte que habla allí en el versículo 16. Y luego vamos a avanzar a lo que dice en el 19 al 21. Hermano, que el Señor nos ayude, nos guíe en estos tiempos difíciles. Sabemos lo que estamos viviendo, entendemos que Dios nos ha puesto con un propósito y que Dios tiene el control de todo lo que está permitiendo en este tiempo. Solamente persevere en el Señor. Sepa que usted está con aquel que tiene la vida, con aquel que tiene la luz. Y Él es el que nos encamina en lo correcto. Lo demás, mis hermanos, todo está en las manos del Señor. Y tenga la confianza en Él. Siga orando por los que están pasando por aflicciones. Siga ahí poniendo en oración a nuestra hermana Lidia. Siga orando por ella, por la familia que está en Venezuela, por la gente que está pasando situaciones difíciles. ¿Se ha fijado todo lo que está pasando en el entorno? ¿Se ha fijado en las catástrofes, volcanes allí, en prácticamente llegando a un pueblo, quemando casas? Todo esto son las señales de este principio de dolores. Pero siga aferrado al Señor, no se desanime, continúe en Cristo. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, al leer esta palabra, Señor, ahí y compartirla con mis hermanos, yo sé que usted conoce todas las cosas. Y yo ruego que usted, por medio del Espíritu Santo, nos guíe, nos dirija. Oramos por los que están pasando dificultades. Señor, anime el corazón de mi hermana Lidia, Señor, en todo lo que ella está viviendo y todo lo que está pasando. A Vladimir, dele palabra, Señor, cada día, en lo que respecta, Señor, a lo que tiene allí con su familia, con su hijo. Padre, glorifíquese usted. Oramos, Señor, por nuestros hermanos. Oramos por los que están desanimados. Oramos por los que están viviendo crisis, Señor, en sus vidas. Pero queremos que usted saque adelante a todos ellos. Señor, gracias por su bendición. Enséñenos a perseverar en Cristo y a mantenernos unidos, atentos, Señor, con el corazón dispuesto y el oído atento para escuchar esta trompeta del cielo. Ayúdenos, Señor, le necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora pasamos a la presentación
del PowerPoint y ahí vamos a ir avanzando, hermanos, en todo lo que refiere a esta carta de Juan. Que el Señor le bendiga, siga adelante y atento que el día viernes tenemos la oración en vivo y allí también usted sea parte de ello. Dios le bendiga. Amén. Bueno, hoy, como les decía, veremos un pequeño repaso sobre la situación del pecado de muerte que ya vimos el jueves pasado, pero para reforzar por si alguien quedó con alguna duda, ya, de retomar este famoso texto que para muchos es bien controversial, pero es necesario que nosotros entendamos con claridad lo que Juan nos quiere decir respecto a esta palabra. Amén. El texto está en el versículo 16 del capítulo 5 de Primera de Juan, donde dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Ya? Esa es la expresión que vimos el jueves pasado. Ahora, la cuestión es, ¿cuál es el pecado de muerte? ¿Ya? ¿Cuál es el pecado de muerte? Eh, y bueno, la respuesta obvia y primera que aparece, el pecado es el pecado que lo lleva hasta la muerte, ¿ya? ¿Y por qué? Porque no ha sido perdonado. Es el pecado que no ha sido perdonado y lo lleva hasta la muerte. Entonces, la otra pregunta sería, ¿qué pecado Dios no perdona? ¿Ya? Esta pregunta es buena en realidad porque habría que considerar si hay algún pecado que Dios no puede perdonar. Y la verdad es que el pecado que Dios no perdona es el pecado de quien no se arrepiente, ya primero, y esto es lo primero que debe uno considerar, porque no hay pecado que Dios no perdone si el pecador se arrepiente. Esto usted tiene que tenerlo claro. No hay ningún pecado que Dios no perdone si el pecador se arrepiente. ¿Por qué? Porque en 1 de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ojo, estoy diciendo el pecado de quien no se arrepiente. Ese pecado Dios no lo puede perdonar, porque la palabra del Señor dice que cuando confesamos el pecado, como el Señor es fiel, ya, y es justo, Él perdona al pecador que esté arrepentido, ya. Eh, Esto quiere decir que Dios siempre, hermano, siempre está dispuesto a perdonar el pecado confesado y arrepentido. Siempre Dios está dispuesto. Y a veces nosotros tenemos en nuestra mente el concepto del pecado más grande o el pecado más pequeño, el pecado más grave, el menos grave. Y para Dios pecado es uno solo, hay una línea divisoria de lo que es santo y de lo que es pecado. Lo que sea pecado, por insignificante que parezca a los ojos humanos, para Dios es pecado, por tanto va en contra de la santidad. Y el pecado más grande, obviamente, para Dios es igual pecado. No hay que este sea más o menos, pero, pero la pregunta ahora sería, ¿de qué pecado estaba hablando Juan? ¿Ah? ¿De qué pecado está hablando en ese texto en particular? La verdad, hermano, el único pecado que Dios no perdonará es el que un pecador no trae al pie de la cruz. Ese pecado Dios no lo va a perdonar porque obviamente la persona no llegó o no fue ahí al arrepentimiento. Ahora, recuerde algo. Juan está mirando a aquellos que creyeron y se apartaron de la iglesia. Recuerda, la carta está escrita de tal manera que Juan está defendiendo la doctrina, está defendiendo la aparición de Cristo, está hablando del perdón de los pecados. Juan está hablando del amor de Dios y en esta carta está aclarando algunos conceptos porque hermanos que se apartaron de la iglesia en ese tiempo para seguir su propio pensamiento y algunos de ellos
engañados por el grupo de agnósticos que negaban su pecado. ¿Por qué? Porque estos se creían en un nivel superior moral, se creían que tenían una iluminación y conocimiento tan cabal de todas las cosas que ellos consideraban su vida ajena al pecado. Ya tenían unos conceptos diferentes de lo que la doctrina de la palabra del Señor estaba enseñando, y estos engañaban, ya engañaban con su enseñanza y engañaron a muchos cristianos. Por eso la preocupación pastoral de Juan en esta carta era hablar a aquellos que, conociendo a Dios, se habían apartado de Dios, ¿ya? Por tanto, esta es la preocupación, y por eso Juan está hablando de esta situación. Por tanto, aquellos que, conociendo y después de conocer al Señor, seguir un triste proceso de decadencia espiritual, ¿ya? Donde persistieron en vivir y practicar el pecado y se rebelaron contra Dios por seguir su propio camino sin querer oír los llamados de Dios, y se hundieron voluntariamente en una vida de pecado. Mire, eso estaba pasando en el tiempo de Juan. Ahora, debo decirle, en este tiempo todavía esta situación se repite, y todavía hay hermanos nuestros, ya, que a lo mejor usted no conoce, sea de esta congregación o de cualquier congregación, que conociendo a Dios, habiendo estado ya en la misma congregación o habiendo sido parte del liderazgo, aún del pastorado, llega un momento que el pecado les vence y ellos comienzan a vivir o a practicar el pecado. Y esto hace que ellos empiecen a perder la sensibilidad espiritual hasta llegar a justificar su pecado, y aún más hasta llegar a negar la existencia de Dios, ¿ya? Y así, borrando la existencia de Dios, ellos hacen o ellos piensan que eliminan el juicio de Dios y esto no va a pasar nada porque Dios no existe. Entonces, este pensamiento que aún hoy en estos tiempos hay, de hermanos que fueron maestros, enseñadores, predicadores, exhortadores, hoy viviendo una vida lejos de la voluntad de Dios, hablan ya en contra de Dios. Entonces, de esto, ya, de esto que han decidido alejarse de Dios y vivir una vida de pecado, habló Judas, ya. Eh, Judas, que tiene un solo capítulo en realidad, el versículo 11 y 12 dice: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré». Ay de ellos, han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Fíjense cómo dice Judas: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Oiga, eh, es increíble estas expresiones ya que hace Judas, refiriéndose a aquellos que se han alejado voluntariamente, ¿ya? Y están llevando una vida de pecado, tratando de apagar ya la voz del Espíritu Santo, que seguramente les insistirá en su llamado. ¿Sabe? A veces uno piensa el pecado pareciera fácil frenarlo, pero cuidado. A veces cuando uno se siente más fuerte es cuando uno tiene que tener más sensibilidad de aferrarse al Señor. Yo no sé si se ha fijado, pero en alguna ocasión nos pasó en la iglesia, eh, el cemento viene en sacos, ¿ya? Y el cemento, si se humedece, se endurece.
y una vez se nos quedó un saco ahí de cemento fuera cuando estábamos en la construcción y bastó que la sola humedad, ya la humedad de la noche, el rocío, cayó sobre ese saco, pasó el día, cuando lo fuimos a mover, estaba duro, duro, porque aunque el rocío es algo que bastante frágil, ya simple, pero fue capaz de endurecer un saco de cemento. Y pensaba yo, el pecado es así, parece frágil, parece simple, pero es capaz de endurecer el corazón más blando, ya moldeable, es capaz de endurecerlo hasta hacerlo poner como una piedra, que el cemento así se transforma. Por eso Pablo hacía una clara advertencia respecto a estas personas, ¿ya? Porque dice ahí en primera de Timoteo 4, 1 y 2, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos, estamos en los tiempos postreros, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, eh, para que usted lo considere, ¿ya? Apostatarán de la fe. ¿Sabe? Eh, el pecado de muerte es aquel que el pecador, es aquel que sucede cuando el pecador ya no escucha la voz del Espíritu Santo. Ese es el pecado de muerte. Este no es porque el Espíritu Santo no quiera hablarle, no, porque el Espíritu Santo está convenciendo de pecado a todo el mundo, ¿ya? Allí en la cárcel, los peores delincuentes, el Espíritu Santo les está hablando. Esto sucede porque el pecador, ya le cerró la puerta al Espíritu Santo y no quiere oírle. Quizás por el proceso ya, del endurecimiento, de la dureza, pero es aquel que ha rechazado a aquel que puede convencerlo. Por eso Jesús dijo sobre lo terrible que era blasfemar contra el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado. Ya lo dijo allí en Marcos 3, 28 al 30, lo habíamos visto el jueves, pero se los reitero. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Esto lo dijo Jesús. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo, refiriéndose a Jesús. Entonces cuando el Señor escuchó esto, dijo, mire, ya no importa, digan esto de mí, pero cuidado, cuidado, porque el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá, ¿sabe? No tendrá, dice, jamás perdón. ¿Y cuál es el problema? Que el Espíritu Santo es la puerta para recibir el perdón. Y si yo cierro esa puerta, la clausuro, obviamente no voy a tener cómo llegar al perdón porque voluntariamente ya le he cerrado la puerta. Todos los pecados y blasfemias serán perdonados, pero cualquiera que blasfeme contra el único que le llevará al arrepentimiento no tiene perdón. Ahora, hermano, ojo con esto, para llegar a esta, eh, a esta situación hay una decadencia de una caída que comienza con consentir en un pecado, consentir en un pecado. Luego, seguir pecando, comenzar a practicar el pecado sabe, y en este proceso el Espíritu Santo va a estar ahí hablando, va a estar amonestando, va a estar diciendo, deja esto, porque la blasfemia del Espíritu Santo pueden hacerla aquellos que conocen al Espíritu Santo. Ahora, para llegar a esta situación, eh, la persona peca,
sigue pecando, sigue practicando el pecado, eh, viene la indiferencia espiritual, la negación y sabe, y ya no siente ni remordimiento ni amonestación, ¿ya? Y esta es la clave. La persona no siente remordimiento, no siente amonestación, no siente el haber fallado, no siente tristeza, no dice, pucha, estoy pecando. No, porque su corazón se ha endurecido, porque su oído se ha tapado y ya no escucha la voz de Dios que le está llamando. Entonces, este es un proceso. No es cosa de que diga, "Ah, blasfemé, Señor, blasfemé contra el Espíritu Santo". No, porque ahí está esa convicción o ese convencimiento de saber haber fallado. Entonces, mi hermano, este pecado es aquel que le cierra la puerta al arrepentimiento porque sencillamente ha obstruido la labor que tiene el único que puede convencerle de pecado, el Espíritu Santo. ¿Y por qué Dios no lo perdona? Porque el hombre ya no tiene forma de arrepentirse, porque el que le puede llevar al arrepentimiento, él le cerró la puerta y ya no puede acercarse. Y no es porque Dios no quiera, sino porque el hombre le cerró la puerta a aquel que le podía llevar al arrepentimiento. Yo espero que en este repaso le haya quedado más claro a las personas que aún tenían dudas. La verdad es que decir, cualquier pecado puede ser perdonado si el hombre se arrepiente. El homicidio, el adulterio, la fornicación, cualquier pecado de inmoralidad, cualquier pecado, que aunque ahora pueda decir, no, es que eso es una decisión. Mire, cualquier pecado. El Espíritu Santo es el que convence a la persona que está actuando mal y él tiene la posibilidad de arrepentirse, de decir, oh, en verdad, yo estoy equivocado. Y luego puede decir, Señor, perdóname porque yo estoy haciendo esto mal. Y el Señor le va a perdonar y viene la conversión y el cambio de vida absoluto. Cualquier pecado. Pero aquel que está en Cristo y empieza a practicar el pecado, empieza un proceso de decadencia desde el adormecimiento, la sordera espiritual, la insensibilidad eh, y la práctica del pecado le lleva hasta no sentir ya la voz del Espíritu Santo llamándole al arrepentimiento. Hermano, si usted está en la iglesia, si usted aún está buscando, si usted aún está orando, si usted aún siente dolor, aún de escuchar y saber de pecados de otras personas, es porque ahí está todavía la sensibilidad del Espíritu Santo tratando en su corazón y usted es un hijo de Dios. Por eso, ahora, entrando en la última fase de esta carta, eh, para finalizar, Juan muestra y nos garantiza lo que somos en este tiempo. Por eso Juan termina con esta expresión del versículo 19 donde dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos, y fíjese, habló ahí en el 16 del pecado de muerte, pero ahora en el 19 habla, sabemos que somos de Dios. Y esto es lo que usted tiene que entender, mi hermana. Usted es de Dios, aunque el mundo está bajo el maligno. En la versión Nueva Biblia Viva dice, sabemos que somos hijos de Dios. El mundo que nos rodea está bajo el dominio de Satanás. Pero recuerde, en la tierra hay dos grupos de personas, los hijos de Dios, que son los creyentes que están viviendo en la voluntad de Dios y que pertenecen al Padre Celestial. Y están los hijos del maligno, los hijos del diablo, que son los que le pertenecen al diablo y están bajo su control. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Y por qué somos hijos de Dios? Bueno, hay 5 señales que hemos visto. Yo tomé ahí unos apuntes que me ayudó Israel, me pasó ahí unos apuntes de esta carta de Juan que estaba mirando
y aparecían estas señales, aunque decía 4, pero yo encontré 5, pero es una buena forma de mostrar lo que realmente somos. Estas 5 señales dan la evidencia de que somos hijos de Dios, ¿ya? Y la primera señal es la señal moral, porque obedecemos los mandamientos. ¿Le pasa eso que usted sabe que tiene que obedecer y le genera conflicto el no hacerlo? Porque en primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y esta es una señal clara y usted se da cuenta que no puede. No puede usted desobedecer porque hay algo dentro de usted que le insta y si usted desobedece le hace volver. ¿No le ha pasado que ha pasado de largo y ya voy a volver, voy a hacer esto, dejé pasar esta oportunidad y lo hace de nuevo? Porque este es el hecho de que tenemos y sabemos eh, que nosotros le conocemos porque guardamos sus mandamientos. Esta es la señal moral que está dentro de nosotros que va más allá que, que esa conciencia humana, ya más allá, esta señal moral que está enfatizada en la palabra del Señor. La segunda, la señal testimonial. En el versículo 28 de Primera de Juan, en el capítulo 2, dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. O sea, demos un buen testimonio. Haga lo correcto cuando venga el Señor, le va a venir a buscar. Ya, y no va a tener que decir, oh, a mí no me llevó. No, un buen testimonio. La señal moral, obediente a la palabra del Señor. La señal testimonial, que usted hace lo correcto. La tercera señal es la señal social. Y en esto, mi hermano, eh, es el amor a nuestros hermanos. Amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esta señal social, la moral, obedecemos los mandamientos. La testimonial, hacemos lo correcto. La social, amamos a nuestros hermanos. La señal doctrinal, esta es la cuarta. Creencia, confesar que Jesús ha venido, lo que nosotros creemos, ¿ya? Que Jesús ha venido, y esto aparece en el versículo 14 y 15 de este capítulo 14, donde dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. ¿Ah? El que confiesa, el que cree, el que confiesa, sabe, tiene esta señal de que Dios está viviendo ahí en su corazón. Y la última, la señal espiritual, recibir y permanecer en el Espíritu de Dios. Y dice en el 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Fíjese, por el Espíritu que nos ha dado. Y esto, hermano, esto usted téngalo en mucha claridad. El Espíritu Santo está en usted. Sí, el Espíritu Santo está en usted. Y por eso usted sabe que permanece en Dios y Dios permanece en usted, porque usted ya no está solo. Está el Espíritu Santo ya viviendo en su corazón. El verso 20. Oiga, queda un solo versículo más. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es la luz del mundo. En la NBB dice, pero sabemos que Cristo, el Hijo de Dios, vino a ayudarnos a hallar y a entender al Dios verdadero. Ahora estamos en Dios porque estamos en su Hijo Jesucristo, que es también Dios verdadero y la vida eterna. Jesús, la luz del mundo, ¿sabe? Provee esta vista y nos muestra cuando estábamos en tiniebla y nos mostró el camino y así escapar del control del maligno. Jesús vino para abrir la puerta de esta separación y nos acercó a Dios. Solamente, ¿qué se debe hacer? Recibir y creer. Y texto que todos sabemos en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es lo que el Señor nos dejó, este mensaje, ¿ya? Y Juan lo reitera, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Este es lo que anunciamos. Oiga, lleve la luz, ya lleve la luz a los que están en tinieblas. Este es el momento oportuno. Este es el momento oportuno. Al llegar ahora al final de esta carta, Juan se despide enfatizando sobre una responsabilidad que nosotros debemos tener y saber. Dice, hijitos. Oiga cómo se despide después de todo lo que ha escrito. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guardaos de los ídolos. Hijitos. ¿Por qué la preocupación de guardarse de los ídolos? Hasta no es una imagen sencillamente de algún santo, alguien pensará en eso, sino que esto es que se cuide, ya la NBV, Nueva Biblia Viva, que he usado reiteradamente ahora, dice, hijitos, apártense de cualquier cosa que pueda desplazar a Dios de sus corazones. Amén. Sinceramente, Juan. Así lo traduce la Nueva Biblia Viva. Pero fíjese, cuando habla guardado de los ídolos, apártense de cualquier cosa que pueda desplazar a Dios de sus corazones. Ahora, mire su corazón. ¿Qué puede haber en su corazón que pueda llegar en un momento a desplazar a Dios de su vida? ¿Qué es? Y por eso muchas veces lo he reiterado. ¿Ah? El, El hermano Manuel me decía, usted siempre dice que esté en el centro del corazón. Una vez me lo dijo hace tiempo, pero, y es verdad, siempre he pensado que el Señor debe estar en el centro, porque en el centro es donde Él puede controlar mis emociones, mis sentimientos, mis reacciones, el Espíritu Santo controlando todo mi ser, mis decisiones, mi dedicación. Entonces, de mirar mi corazón, de que nada pueda desplazar a Dios de mi corazón, de todo lo que el mundo ofrece. ¿Sabe? Hay tanto, tanto que a veces uno diría, pero es tan difícil, pero si el Señor nos puso en este tiempo es porque podemos vencer y no dejar que nada ocupe el corazón de Dios. El corazón, en nuestro corazón, el lugar de Dios, perdón. Nada debe ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Cuando le dijimos, entra en nuestro corazón, Él lo hizo en serio. Y ahí usted tiene que cuidar que nada ocupe el corazón que le pertenece a Dios. Nada, ningún hobby, ninguna pasión, ninguna pasión. Y de repente hay hermanos que tienen pasión por algunas cosas determinadas. A veces es un cantante, a veces un actor, un grupo musical, un equipo de fútbol, a veces un juego. Cualquier cosa no debe ocupar. Puede ser, a veces es la familia, a veces el ídolo puede ser un hijo. Oiga, cuidado, que nada ocupe el lugar que le pertenece a Dios. Sinceramente, Juan se despide, el apóstol, el anciano, con esta preocupación pastoral. Hermano, espero que esta primera carta haya sido de bendición. Lo ha sido para mí, que he estado cada día jueves compartiéndolo, y espero que haya sido también de bendición para usted, para no quedar ahí cojeando en realidad respecto a lo que Juan escribe. Y como ya estamos en esta onda de Juan escribiendo, vamos a tomar el próximo jueves la segunda carta de Juan, ¿ya? Aunque es bastante cortita, y luego la tercera, ¿ya? Para ver el tema central y de qué se trata más o menos, pero saber que es Juan el que sigue escribiendo las dos cartas que vamos a continuar. Amén. Y así usted pueda seguir escudriñando la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Que el Señor le ayude en este tiempo. Sigamos adelante en Cristo, escudriñando la palabra y haciendo la voluntad de Dios, que es buena en este tiempo, hermano. Es buena. Estamos creciendo porque Dios lo ha permitido así, tenernos en nuestros hogares, para enseñarnos,
para depender de Él exclusivamente y poder hacer voluntariamente lo que antes hacíamos como una manada, hoy usted debe hacerlo voluntariamente. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos vemos cuando el Señor lo permita. El próximo jueves continuamos con la segunda carta de Juan. Léala antes, es cortita y ahí vamos a ir avanzando rápidamente. Muchas bendiciones, mi hermano. Bendiciones.